Entonces, estimados estudiantes, la tutoría del día de hoy corresponde, bueno, a la segunda parte de la asignatura de empresarialidad. Entonces vamos a dar inicio, traer una presentación. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Oscar Maroto Calvo. Esta tutoría va a quedar grabada en la plataforma por si desean consultarla posteriormente. El contenido que les traje hoy básicamente es este. Primero vamos a hablar del método de caso que van a utilizar para los dos casos que tienen asignados eh, en la plataforma y la tarea en línea 2. Aparte vamos a repasar un poco acerca de la citación de Chicago Deusto, que en esta segunda tarea sí van a tener que citar y van a tener que utilizar este tipo de metodología de Chicago. Para repasar un poco las fechas, el cronograma. Bueno, ya pasó la tarea 1, que había tiempo de entregarla hasta el 7 de octubre. Bueno, todavía estamos con la tutoría. ¿Qué es lo que sigue? La tarea 2. Bueno, primero está el caso 1, que es del 16 al 21 de octubre. Luego está la tarea 2. Y luego está el caso 2 y el trabajo final. Sí es importante que para la tarea 2, bueno, les voy a comentar una situación que sucedió. Por ahí se está analizando el fraude de unos estudiantes porque hay un trabajo, una tarea que tiene similitud en varios casos. Entonces, para que no se expongan en esa tarea 2 y no caigan pues, en este error, ¿verdad? Porque al final les puede traer muchas consecuencias. ¿Qué es la metodología de casos? Ustedes se van a topar que en la UNED y en la Escuela de Ciencias de la Administración es una metodología que se utiliza mucho en varios instrumentos y en esta asignatura no es la excepción. Entonces vamos a hablar de qué es la metodología de casos. Como recomendación, en YouTube hay un video que pueden complementar que se llama Método de Casos, un aeropuerto para el futuro, que fue diseñado por la Cátedra de Administración. No voy a ponerlo porque eso dura como unos 12 minutos, pero para que sepan, está por acá en YouTube, pueden consultarlo. Es un complemento y es una buena forma para repasar este método de casos. De igual forma, les voy a dar las pautas generales. Primero, ¿qué es un caso? ¿Verdad? Un caso es una descripción de una situación. En este caso, es una situación que está relacionada con el área de administración y que ustedes deben realizar un análisis amplio para dar una solución a un problema. Entonces, ustedes van a intercambiar ideas al respecto. Tienen que seguir una metodología, varios pasos en esta aplicación para obtener una solución a un problema. Esos son los pasos o la estructura que tiene el método de casos. Unos son los hechos relevantes, otro es el problema central, el análisis, las alternativas de solución y la solución, instrumentación y recomendaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada una de estas partes? Okay, vamos a ver. En el caso de los hechos relevantes, ustedes lo que van a hacer es numerar acontecimientos o hechos, valga la redundancia, que influyen directamente en el problema central. Ustedes en este momento van a suponer o van a intuir que hay un problema en el caso y a partir de ahí van a establecer una serie de acontecimientos que tengan relación con ese problema. Evidentemente tienen que extraer estos acontecimientos del caso como tal. Esta es la primera parte que tienen que hacer en el desarrollo del caso. Posterior a esto tienen que determinar un problema central. Normalmente pueden extraer o se pueden identificar varios problemas. Sin embargo, hay un problema en específico que cuando se soluciona, soluciona todos los otros problemas secundarios. Entonces ustedes tienen que usar, bueno, tener un análisis crítico y determinar cuál es el problema principal del caso. Se debe sintetizar en 3 renglones o 2 renglones, como mucho, y tiene que establecerse de forma clara cuál es el problema, qué
posterior a eso, bueno, vamos a generar soluciones alternativas y que se requiere solucionar en el caso. La parte del análisis, ya cuando tenemos el problema identificado, tenemos que analizar y justificar por qué es que decidimos que ese es el problema que tiene el caso, que ese es el problema central, por qué razones, y vamos a estudiar y detallar las causas de ese problema. Tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué tenemos este problema? Entonces, en esta parte ustedes van a analizar, ustedes ponen el problema y tienen que justificar por qué ese problema. Todo relacionado con el mismo caso. En cuanto al análisis de casos, la metodología de casos, no tienen que basarse en fuentes externas. Todo lo van a extraer del mismo caso. Cuando ya hicieron ese análisis, tienen que determinar alternativas de solución. O sea, tienen que determinar por lo menos dos alternativas de solución a ese problema que ustedes identificaron. Y no solamente van a mencionar las alternativas de solución, tienen que explicar en qué consisten. Aparte de eso, tienen que mencionar cuáles son las ventajas y desventajas de cada alternativa de solución. Eso lo tienen que hacer y yo les recomiendo que lo hagan en una tabla. De igual forma, en el formato que trae el método de casos, ahí viene la estructura, el formato que tiene que tener. Normalmente es una tabla donde se menciona la alternativa y las ventajas y desventajas. Eso tienen que presentarlo en la estructura. Posterior a eso, cuando ya tienen identificadas varias alternativas, tienen que seleccionar una de esas. Y esta es la alternativa que va a solucionar el problema o la que es más viable para solucionar el problema. Tienen que de igual forma justificar por qué escogieron esa y además tienen que abarcar o desarrollar una parte de instrumentación que consiste en decir o explicar quién va a hacer esa solución o quién va a llevar a cabo esa solución, cómo lo va a hacer y cuándo. Eso tiene que venir especificado en la instrumentación. Y por último, tienen que generar recomendaciones necesarias con la propuesta o la solución que ustedes están brindando. Entonces, básicamente esa es la estructura que tiene que tener el método de casos. ¿Está claro? Priscila, cualquier duda, usted nada más activa el micrófono y me indica. Profe, ya que vamos a pasar a la tarea 2, no es solo el caso, ¿verdad que no son dos hechos relevantes? Tienen que ser más. Sí, tienen que ser más. Es que yo ya había hecho varios casos, pero en ese como estaba solo la opción de A y B, yo me quedé, ¿será que sean solo dos? ¿O cómo funciona? Acá es diferente, pero no, por eso tenía la duda. Mi recomendación es que traten de incluir la mayor cantidad de hechos relevantes. Si son 10, pues incluyen los 10. Ustedes tienen que ver cuáles son los que están directamente relacionados con el problema y ponerlos ahí como hechos relevantes. No se limiten a uno o dos, sino que pueden extenderlo, poner más. Ok, listo, esa era mi duda solo. Gracias. Pero no se vaya, ¿verdad? Ya voy jalada, profe, no, mentira. Vea que nunca me ha tocado dar una tutoría a solo un estudiante, o solo nunca me ha tocado. ¿Qué le va a quedar, profe? Bueno, sigamos con la tarea 2. En el caso de la tarea 2, primero, bueno, fundamental que cumplan con el formato. La silencié por aquello porque se escucha como un ruido, pero igual cualquier consulta nada más activa el micrófono. Entonces tienen que cumplir con el formato que ya está establecido en las instrucciones. Evidentemente tienen que investigar el tema, para eso tienen la unidad didáctica. Cumplir con el formato que ya está establecido en el documento y cumplir con la estructura. En este caso, bueno, la tarea 2 tienen que incluir una portada, una tabla de contenido, introducción, el desarrollo, las conclusiones y bibliografía. Para esta tarea 1 que pasó, no vi ningún problema en cuanto al formato, pero es importante que lo tomen en cuenta. Seguir estas indicaciones de acá.
¿Qué más? Bueno, para la tarea 2 tenemos que la fecha de entrega es el 30 de octubre, del 30 al 4 de noviembre. Todavía hay tiempo, ahorita deberían enfocarse en el caso 1, sin embargo deben tenerlo ahí presente. ¿Cuál es el capítulo que se evalúa en la tarea 2? El capítulo 2. Importante, la introducción. Ustedes, como vieron en la tarea 1, la introducción se evalúa y hay 3 rubros que se evalúan en la introducción. Una es los antecedentes por el cual realizan el trabajo, la descripción de cada una de las partes que se está desarrollando en la tarea y al final una reacción de la importancia de realizar el trabajo. Ustedes tienen que cumplir con esos 3 aspectos. Cuando estuve revisando la tarea 1, me di cuenta que algunos no consideraron esos 3 puntos. Por eso yo les recomiendo leerse bien la rúbrica de evaluación para que obtengan todo el puntaje en las partes, tanto en la introducción, desarrollo y conclusión, que también en la conclusión se toman como 2 aspectos en la evaluación. La tarea 2 consta de 4 partes, entonces lo que vamos a ir haciendo, como la tarea 1, ir relacionando cada una de las partes con la teoría que se les brinda en la unidad didáctica. Entonces tenemos una parte 1 que habla sobre los campos y estrategias de innovación, una parte 2 que se refiere a los parámetros de innovación, la parte 3 que es una clasificación de la innovación que la da un emprendedor que se llama Benjamin Tallinn, y la otra es la innovación, o más bien la hoja de ruta que debe llevar un proceso de innovación. Eso tienen que desarrollarlo para la tarea 2. Entonces vamos a ir paso a paso. Primero, ¿qué es innovación? ¿Verdad? Cuando hablamos de innovación, estamos generando ideas que van a cambiar o mejorar ya un producto existente o inclusive pueden generar un producto totalmente nuevo para un mercado nuevo. Es algo nuevo que genera valor y que muchas empresas lo toman en cuenta y lo consideran dentro de su proceso y al final pues les ha traído muy buenos resultados. Las empresas que están innovando constantemente son las que están mejor posicionadas. Entonces ese proceso de innovación es fundamental en las empresas y al final los clientes se ven afectados positivamente por las mejoras que hay en los productos y servicios. ¿Cuáles son las estrategias de innovación o de qué dependen las estrategias de innovación? En la unidad didáctica se mencionan 3 elementos. Uno, la velocidad de la evolución. Eso quiere decir qué capacidad tiene la empresa de ir adaptando los productos que ofrece a los cambios del entorno, a las necesidades o cambios en las necesidades y deseos del cliente. Perfeccionamiento constante es otro elemento dentro de las estrategias de innovación y consiste en tratar de llevar el producto a su mayor nivel, tratar de que sea un producto de calidad y la mejora continua es parte de ese perfeccionamiento constante. Luego tenemos el impacto de las propuestas. Cuando una propuesta, un producto es innovador, tiene un impacto grande en la industria, en el mercado. Vean el ejemplo de Apple con sus lanzamientos. En el caso del iPhone, cada vez que se saca al mercado un iPhone nuevo, es todo un impacto y hay todo un seguimiento de la prensa y del mundo de qué es lo nuevo que va a traer este producto. Eso solo lo logra una empresa que está muy inmersa y que tiene muy claro que es una estrategia de innovación. Entonces tenemos velocidad de la evolución, perfeccionamiento constante e impacto de las propuestas. Por otro lado tenemos los campos de innovación, que son las distintas áreas donde podemos generar innovación. La más común, la que la mayoría de empresas usa o el campo que más desarrollan es en el de producto y rendimiento. Esto quiere decir que tengo un producto y lo voy mejorando con el pasar del tiempo. Eso lo vemos, por ejemplo, con computadoras, con celulares. Tenemos una versión 1, después una versión 2. Esa versión 2 se le agrega más capacidad, se le agregan ciertos elementos y características que mejoran el producto. Y ese es un cambio de innovación cuando se enfoca en el producto y en el rendimiento del mismo. Luego tenemos el campo de tecnología, que es cuando se incluye algún proceso tecnológico, alguna innovación en tecnología dentro de la empresa y dentro del desarrollo de sus productos y servicios. Por ejemplo, con esto de la inteligencia artificial, se podría incluir en este campo de innovación de tecnología propiamente. También cuando
se innovó con la Internet. Eso fue un cambio de innovación relacionado con la tecnología. El modelo de negocio, se puede innovar en el modelo de negocio, y el modelo de negocio es como el plan que tiene la empresa o cómo ofrece el servicio o producto que tiene, es todo ese esquema o estrategia que tiene para vender un producto, para ofrecer un producto, tomar en cuenta sus características, y ese modelo de negocio puede cambiar. Cuando se cambia, cuando se innova el modelo de negocio, es cuando, por ejemplo, una empresa que estaba eh, trabajando de un modo, sucedió una situación en el entorno y le hizo cambiar su estrategia de venta, su estrategia de producto y el valor o propuesta de valor que le ofrecía al cliente. Vean el ejemplo de Netflix. Netflix era una empresa o es una empresa que en sus comienzos lo que hacía era alquilar películas, se dio cuenta de los cambios en el entorno y empezó con el negocio del streaming, eh, y cambió todo su modelo o esquema de negocio. Igual muchas empresas con la pandemia tuvieron que hacer ese giro y ese cambio en su modelo de negocio. Eso es un tipo de innovación. Luego tenemos la innovación organizacional o organizativa, que es cuando se cambia la estructura o la forma o la esencia de trabajo de la compañía. Por ejemplo, empresas que cambiaron su modalidad presencial al trabajo en casa por X o Y razón. En este caso podríamos mencionar pandemia. Eso es una innovación a nivel de organización, a nivel del campo organizativo. De igual forma, se pueden dar innovaciones en el campo de procesos específicos. Puede ser que automatice un proceso como tal, o cambie su estructura o su metodología. Eso es un cambio de innovación y entraría en este caso en procesos. En marketing y ventas también puede ser que una empresa venda solo bajo recomendaciones de boca en boca o los clientes que llegan al local, y se les ocurre hacer una estrategia de mercadeo, de marketing, en redes sociales y con otro tipo de medios. Eso es una innovación en el campo de mercadeo y ventas propiamente. En la red también se puede dar innovación por ejemplo, con la misma inteligencia artificial o el manejo de Big Data o toda la inteligencia de negocios tiene que ver con este campo de innovación en la red. Inclusive algo tan simple como el uso de firma digital revolucionó y generó un impacto importante a nivel de innovación por la facilidad de poder firmar un documento desde la casa sin tener que, bueno, firmarlo manualmente y con la misma validez de una firma de una persona. Luego hay estrategias para retener clientes que también entran en el campo de innovación. Por ejemplo, hay empresas que generan una app o diseñan una app para atraer a clientes donde tienen promociones, descuentos, vean McDonald's, otras empresas que tienen apps o inclusive tarjetas de cliente frecuente. Esas son innovaciones que entran dentro del campo de cliente y retención. Ustedes en la tarea tienen que identificar, en el caso descrito, cuál es el campo de innovación de ese producto. Es un caso que viene en el libro, se llama Destellos de Genialidad, una historia de innovación. Cuando la lean se van a dar cuenta, está muy fácil de identificar ese campo de innovación. Luego tenemos la parte 2 que habla sobre parámetros de innovación. ¿Y qué son parámetros? Son aspectos que permiten evaluar el grado de innovación. Tenemos estos cuatro de acá que son las estrategias, que lo recomendado y lo que se espera en una organización es que sus estrategias estén vinculadas más bien sus estrategias de innovación estén vinculadas con el propósito de la empresa, llámese visión, misión, objetivos estratégicos. Entonces, si la empresa se hace llamar una empresa innovadora, eso debería estar reflejado desde lo más básico como su misión. Entonces, por un lado tenemos esta parte de estrategia, luego igual en los procesos. Los procesos tienen que tener métricas específicas para evaluar la eficacia y si realmente se está dando ese proceso de innovación. Se tienen que determinar KPIs o indicadores clave de rendimiento en los procesos que incluyen la mejora del producto, la mejora de un servicio
y que están envueltos en todo este aspecto de innovación. La cultura y organización, cuando tenemos una empresa innovadora, toda su gente debe tener ese chip de innovación y eso no es sencillo. Entonces, tenemos empresas como Google, por ejemplo, donde se incentivan la cultura organizacional, ese ADN de innovación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hace Google para que la empresa sea tan innovadora y para que sus colaboradores sean tan innovadores? Les, por ejemplo, les dan tiempo. Google tiene una regla donde el 20% del tiempo que dedican los colaboradores a sus tareas sea para desarrollar proyectos personales. Y muchas de las mejores ideas de Google han nacido en esos espacios que se le da a los colaboradores para desarrollar ideas. Ven, eso ya es un tema mucho de cultura y no todas las empresas tienen esa capacidad o esa forma de transmitir la cultura de innovación a todas las partes de la organización. De igual forma, otras empresas que tienen esta cultura de innovación son, como mencionamos hace un rato, Apple, el mismo Amazon, tienen dentro de su cultura y ADN esa innovación. Y los resultados de innovación es la forma en que evaluamos al final ese grado de innovación que tiene un producto o un servicio. Por ejemplo, es un producto original, este potencia otras ideas o tiene un impacto en las utilidades, porque no hay que, o sea, la idea no es de innovar por innovar, al final se innova para vender más, para generar mayor rentabilidad. Entonces, al final, ese proceso de innovación tiene que generarme resultados tangibles para mi organización. Todo está claro de momento. Sí, profe. Ok. Bueno, ya tenemos a Stephanie. Bienvenida, Stephanie. Gracias, profe. Ya es que me acordé tarde y digo yo, uy, no, todavía puedo entrar. Sí, y yo les puse un recordatorio temprano, bueno, como a la 1, ¿verdad? Pero sí, me topé con que solo, de momento estaba Priscila, bueno, ahora está usted también, entonces, qué dicha. Porque Sí, yo qué es que feo hablar estaba solo. entregando un trabajo de derecho empresarial y digo, yo voy a revisar la plataforma, pero no había notado cuándo había tutorías y cuando veo el mensaje, digo, yo voy a revisar la otra plataforma y veo que está el mensaje suyo y digo yo, "Ah, bueno, habían pasado apenas minutos, todavía no lograba entrar". Bueno, excelente que se pudo conectar. Luego tenemos la parte 3 que de igual forma, como les expliqué hace un rato, estas están relacionadas, perdón, con la tarea. Es sobre la clasificación de la innovación. Y esta clasificación, el autor de la unidad didáctica menciona o hace referencia a un autor que se llama Benjamin Talin. Él es un emprendedor, se le asocia a varias startups, como 15, y él ha escrito pues recientemente sobre el proceso de innovación. Él establece esta clasificación de la innovación, es como una clasificación que ya estaba establecida, pero le agrega un elemento que es este de arquitectónico, según lo que estuve revisando. ¿Y qué es lo que hace referencia a esta clasificación de innovación? Él la divide en cuatro partes y la relaciona con el nivel de tecnología y el mercado. En el caso del nivel de tecnología, si es una tecnología que ya existe o si es una tecnología totalmente nueva, y en el caso del mercado, si la innovación va dirigida a un mercado existente o a un mercado totalmente nuevo. En el caso de la clasificación incremental, esta es la más común y es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos pequeñas mejoras tecnológicas en un producto en específico, pero en un mercado que ya está establecido. Y el claro ejemplo de esto son, como les mencionaba ahora, de hecho se puede mencionar otra vez, el de celulares. Cuando tal vez aumento la capacidad de memoria o la pantalla o le agrego alguna funcionalidad nueva, pero que está relacionado al mercado donde ya estoy incursionado como empresa y la tecnología no cambia radicalmente. Ese es el tipo incremental. Luego tenemos la disruptiva, que a diferencia de la incremental, en este caso sí
entra en juego una tecnología totalmente nueva. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ChatGPT o las empresas que han empezado a implementar la inteligencia artificial generativa. Eso es una tecnología disruptiva que está dirigida al mercado existente, ¿verdad? Pero que sacó del esquema, pues ese proceso que tenía el producto o el servicio y es algo totalmente innovador. Por eso se le llama como, como innovación disruptiva. Luego tenemos la clasificación arquitectónica, que esta se da más que todo en empresas que tienen mucho poder, que son empresas grandes. Aquí se utilizan las mismas herramientas tecnológicas o los mismos, lo que tenemos a nivel tecnológico, pero se trata de incursionar en un nuevo mercado. Vean un ejemplo que se menciona en la unidad didáctica y que es muy acertado, es el de las tiendas de Amazon que son totalmente automatizadas y que son robots los que atienden y los que al final hacen todo el proceso, ya no hay personas. Esto es una innovación que, aunque utilice ya la tecnología que se tiene, que ya Amazon venía trabajando, pero está tratando de incursionar en un nuevo mercado, un tipo de cliente que tal vez quiere salirse del esquema e ir a una tienda y comprar él solo, sin necesidad de una persona que lo atienda. Y también este tipo de innovación se relaciona con empresas que cambian un tanto su modelo de negocio o lo enfocan de una forma distinta. Y el ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, Starbucks con sus tiendas tiene una tienda aquí en el país donde tiene la finca de café y además del servicio que ofrece y del producto que ofrece, ofrece una experiencia diferente donde se puede conocer la finca, el proceso para la elaboración de café y demás. Y eso está dirigido para un mercado nuevo, un mercado que no solamente quiere pasar y tomarse un café, sino que le gusta vivir esa experiencia, conocer cuál es el proceso y qué es lo que incluye pues extraer el café o cuáles son los distintos tipos de café y etcétera. Y por último tenemos la clasificación de innovación radical, que en este caso no solamente utiliza tecnologías totalmente nuevas, sino que abre mercados nuevos y este tipo de innovación es poco común, se requiere pues que haya un cambio hasta inclusive de paradigma, como lo hizo en su momento la invención del automóvil, del avión, inclusive el mismo Internet cuando salió por primera vez. Eso es un tipo de innovación radical. Ahorita está en tela de duda, ¿verdad? Si este proceso de inteligencia artificial es una innovación radical, ¿verdad? Tal vez el tiempo lo dirá, pero es un buen ejemplo que podría analizarse a futuro y ver si es un tipo de innovación radical. Entonces tenemos estos cuatro, ustedes tienen que determinar cuál tipo de innovación se está utilizando en el caso o cuál tipo de innovación es el del caso, que al igual que el ejemplo anterior de la parte 2 me parece que está sencillo identificarlo por el tipo de producto que se relaciona. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer el caso. Bueno, me imagino que ese es un no. Pero si no, cuando están leyendo el No, caso, profe. pasan la ¿Cuál tutorial. caso? El del... La tarea. Es que así se le llama. Hay un caso en la tarea 2 que ustedes tienen que Ah, no, leer no. e ir contestando las distintas partes. Apenas estamos con el que hay que entregar ahorita. Sí, el del caso, el del método de caso. Sí, Sí, sí. sí. Igual al comienzo de la tutoría les hablé sobre el método de casos. No sé si usted estuvo al comienzo, no sé quién fue la que habló, si Priscila o Stephanie, pero también hablé del método de casos. Y la parte 4, que es la última parte, hace mención a la hoja de ruta dentro del proceso de innovación. ¿Qué es lo que hago como empresa, como compañía, cuando quiero innovar en un producto o servicio? Entonces establecen estas 5 etapas. La primera es identificar un problema,
problema, tengo que visualizar cuál es el problema, ya sea para cubrir o para satisfacer el deseo de un cliente o tal vez un gusto de un cliente. Luego tengo que empatizar y para empatizar lo que requiero es ver el producto o servicio desde el punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que esperaría un cliente? O sea, yo no tengo que sacar al mercado un producto o servicio y que el cliente se adapte a él. Ya eso no funciona así. Antes tal vez, pero ahorita yo tengo que hacer un producto que sea justo a la medida del cliente. Entonces, de eso se trata el empatizar. Luego tengo que definir ideas, generar ideas, que hay distintas metodologías para generar ideas, bueno, pueden ser una lluvia de ideas simple, inclusive esta misma ruta hoja de ruta de innovación se relaciona mucho con el design thinking, que más adelante ustedes lo van a ver, es una metodología para diseñar productos y ajustarlos a la medida del cliente. Entonces tengo que empezar en esa generación de ideas para poder generar algún prototipo, que es la etapa que sigue, del producto o servicio que quiero brindarle al cliente. Entonces los prototipos son distintos versiones de ese producto y tengo que analizar cuáles son sus pros y contras y evaluar cuál es el mejor, el que se ajusta más a la necesidad del cliente. Ya por último, cuando tengo listos los prototipos, puedo comunicar y lanzar los nuevos productos y el servicio al mercado, pero ya tengo identificado cuál es el prototipo que mejor se ajusta al cliente al que quiero dirigirme. Con respecto a la tarea, bueno, ya vimos la introducción al comienzo y todo esto que hemos hablado del desarrollo. Después ustedes van a ver que esto que hablaba en la tutoría tiene que ver específicamente con las partes de la tarea. Tenemos las conclusiones, que tenemos que cumplir con estos dos elementos que se muestran los hallazgos o aprendizajes de lo que elaboraron. No solamente es describir las partes, sino tienen que mencionar pues cuáles fueron todos esos hallazgos que encontraron al desarrollar la tarea y por una sola conclusión que sintetice los hallazgos o aprendizajes de elaborar el trabajo en cada una de las partes. O sea, tienen que mostrar los hallazgos de forma general y también generar una conclusión de cada una de las partes del trabajo que elaboraron. Este vale 2 puntos. Y la bibliografía, que en este caso se tienen que utilizar el formato de Chicago Deusto. En la tarea 1 era opcional, pero en esta sí es obligatorio y ahí se mencionan las partes de la tarea donde tienen que eh, hacer mención a bibliografía o a algún autor. Y de igual forma tienen que utilizar el formato de Chicago Deusto. Con eso Profe, lo una digo. pregunta. Sí, Ya adelante. digamos que, bueno, del caso de la tarea pasada, en esa no había que citar, ¿verdad? Nunca leí por ahí que se tuviera que citar. Se podía citar, sin embargo no Ujú. era obligatorio. Ah, ok, sí, por aquello. Es que en realidad de ahí uno se apega como al, tanto a las indicaciones y después me quedé así como asustada y después me decían, ay, sí, había que citar y otros por allá y en esos grupos que uno se mete como que se le hace un colocho y digo yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, dice mi mamá. Sí, pero no era obligatorio. En este sí, sí tienen que citar. Y por aquí vamos a ver el documento. Ajá, aquí está. Vamos a ver. Ven, aquí por ejemplo, en la parte 1 dice, al realizar su justificación debe incluir una cita de una fuente bibliográfica externa. Recuerde que la cita debe ser empleada para generar argumentos personables sobre el tema en referencia. Ven, aquí específicamente les pide citar, entonces aquí no hay quite, tienen que hacerlo. Igual en las partes donde diga eso, tienen que hacer poner la cita, incluir una cita. Y no solamente es poner la cita, sino explicarlo. Y para eso tienen que usar la metodología de Chicago Deusto. Vean, todas estas partes, ahora que estoy aquí con la tarea, parte 1, 2, 3 y 4. Esas son las partes que hemos visto en la tutoría para que después cuando regresen a la tarea, cuando se pongan a estudiar la tarea,
tomen en cuenta lo que hemos hablado hoy en la tutoría, que es la teoría relacionada con la tarea 2. Para el trabajo final, eso sí, les queda a ustedes de tarea, que ya no hay más tutorías. Ahí sí tienen que resolverlo ustedes, ¿verdad? Con lo que ya han venido, el conocimiento que han venido adquiriendo. Ese trabajo final está relacionado con el capítulo 3. Pero bueno, retomando el tema, aquí les indica cuando tienen que mencionar una cita, que casi que en todos los casos de esta tarea se menciona que deben justificar como una cita bibliográfica. Aquí pueden ver los ejemplos de citación de Chicago Deusto. Eso lo vimos en la tutoría pasada, pero en forma de repaso, siempre deben ponerlo de este modo, al pie de página. Ponen el nombre y el apellido del autor. Esto cuando es un solo libro. Tienen que poner el nombre de la obra en cursiva. Ponen Costa Rica, la editorial, el año y la página. Si vuelven a utilizar las mismas citas, lo tienen que poner de forma resumida, como acá, ¿se ve? Entonces ponen el apellido, ponen gestión, pueden hacerlo así, poner 3 puntos y lo ponen de forma resumida. Eso es cuando se repite la cita. Y en el apartado de bibliografía tiene que ir de esta forma. Pues apellido, nombre, el nombre del libro, o de la obra, artículo, etcétera, la editorial, bueno, el país editorial y el año. Siempre a nivel del apartado de bibliografía se invierte el nombre del primer autor. Entonces se pone apellido, nombre. Con respecto a los libros que se consultan en línea, la única diferencia es que tienen que incluir el acceso. Entonces poner el acceso del 28 de abril o la fecha que sea y poner la página. Esa es la única diferencia, lo demás se mantiene. Y de igual forma, en el apartado de referencias tienen que incluirlo. Cuando son más autores, lo hacen de este modo, ponen el nombre, apellido del primer autor y luego ponen et al, punto, coma, ponen el título del libro y de igual forma, como en los ejemplos anteriores, tienen que mencionar el país, la editorial, el año y la página. A nivel de bibliografía o el apartado final, queda de esta forma. Solo el primer apellido del autor principal tiene que ir de primero, porque eso es para el orden que llevan las diferentes referencias. Ya después se pone el apellido, pero en el nombre, y los otros autores se pone el nombre completo, pero en el orden. José Gómez, Emilio Prieto, ya no es el apellido primero y luego el nombre. Solo sería el apellido del primer autor que iría de número 1 acá. Si es un libro electrónico, tienen que mencionar, por ejemplo, si es una edición en PDF, una edición digital, todo lo tienen que poner acá. Igual ponen la página, lo demás es completamente igual. Eso ya lo vimos cuando se consulta el libro en línea. Y para cerrar, esta frase de Steve Jobs, que a mi parecer es como un símbolo de innovación o una persona insigne que dejó una gran trayectoria en el campo de innovación. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Y creo que Steve Jobs y Apple lograron hacer eso, innovar y siempre va a quedar como en la memoria. Inclusive la empresa ha seguido como ese camino y las personas que han estado trabajando en Apple pues tienen claro que Apple es una empresa que innova y eso se muestra con los productos que sacan día con día o año con año, ¿verdad? Chicas, no sé si tienen alguna duda. No, profe, de momento no. Solo No, profe. ponerse a analizar para hacer ese trabajo. Sí, y si tienen que, primero enfóquese en el método de casos, que son dos, ¿verdad? Dos casos. Ahorita tienen que desarrollar uno y ya después en esta tarea 2 que ya tienen esta tutoría, yo les voy a enviar el link grabado para que, por si quieren repasarlo para la tarea 2.
Vean, sí, lo que sigue es el caso de estudio número 1, que ya está el foro de consultas abierto. Este se relaciona con una emprendedora de bisutería. De bisutería, vamos a ver. Sí, caso de estudio de la bisutería. Entonces, ya saben, utilizar el método de casos, tienen que determinar los hechos relevantes, y luego tienen que establecer un problema central, analizarlo, generar las alternativas de solución a ese problema y luego seleccionar una sola alternativa para que va a solucionar todos los problemas que se identifiquen en el caso. Luego recuerden la parte de instrumentación, la parte de bueno, la estrategia seleccionada, perdón, la alternativa seleccionada, la instrumentación y recomendaciones. Está bonito, en realidad los dos casos están bonitos. Entonces, yo siento que son sencillos. Este es uno y el otro caso que tienen para casi que final de cuatrimestre, este es para el 6 de noviembre, todavía falta tiempo, es sobre inteligencia artificial. También está muy interesante. Igual forma tienen que aplicar el mismo caso. Aquí se les menciona, ¿verdad? Nada más recuerde cumplir con esas partes y el formato, siempre basarse en el formato que está acá. Que por ahí, alguna de ustedes me preguntó que cuántos hechos relevantes se tienen que incluir. Aquí solo hay dos, ¿verdad? Pero ustedes tienen que tratar de extraer la mayor cantidad de hechos relevantes. Si identifican 5, 8, 10, pues los ponen. No se limiten aquí a dos, como se menciona. Luego el problema central, que no recuerdo si les mencioné, pero normalmente se redacta como una pregunta. Pueden hacer una introducción y al final mencionar la pregunta específica de cuál es el problema. Y de menos de 3 renglones. El análisis, aquí vienen los parámetros, dice que, no, que más de media hoja, pero no superar la redacción del caso mismo, para que no sea más grande que el mismo caso. Las alternativas, que aquí menciona que deben ser 2 o más. Yo les aconsejo que pueden hacer unas 3 alternativas o mencionar unas 3 alternativas que tienen que analizar y mencionar ventajas y desventajas. Ya cuando tienen las alternativas, van a seleccionar cuál es la mejor. Y acá es donde tienen que justificar de las alternativas que desarrollaron anteriormente, cuál es la que soluciona el problema que identificaron aquí arriba. Mencionan la instrumentación, que es el quién, cómo y cuándo, y lo pueden hacer con esta tabla, queda perfecto. Y al final, las recomendaciones. Entonces, si no hay más dudas, quedaríamos hasta acá. Perfecto, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.